incorporando, ya esta clase está siendo grabada. Ustedes ya saben en dónde encontrar las clases una vez de que esta finalice, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a ver a partir de ahora, que nosotros vamos a estar hablando, un ratito veré algo antes de compartir. Disculpan por favor un rato. Vamos a hacer algo. A ver, vamos a evitar lo que pasó la última vez. Sí, que la gente escribió cualquier macanada, entonces eso vamos a tratar de evitar. A ver, alguien escribe en el chat. Activar mi audio. ¿Me escuchan sin problema? Sí. Algunos me están escuchando sin problema. Sí, evidentemente tenés que desactivar activar tu micrófono, Araceli. Activa eso, por favor, ¿sí? Hola, yo tampoco. Activen, por favor, sus micrófonos, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a ver un ratito, vamos a solucionar esto y arrancamos. Un ratito. Y bueno, ahí ya técnicamente ustedes pueden escucharme. O sea, yo les activé el micrófono, pero ustedes tienen que, en este caso, activar sus audios, ¿sí? Eso tienen que hacer, porque hay gente que me escucha. Bueno, entonces, vamos a arrancar con esto, como yo les estaba diciendo, ¿sí? No sé si ustedes van pudiendo ver, observar sin ningún problema, pueden hacerlo, ¿sí? Bueno. Entonces, hoy lo que vamos a desarrollar es una nueva unidad, ¿sí? Se llama dinámica. Esto vamos a ver cómo eliminamos. Ahí vamos a poner. Bueno, estaba diciendo que, bueno, la primera unidad fue movimiento, ¿sí? Pero en este caso nosotros vamos a hablar de dinámica en cuanto a leyes de Newton, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la cuestión de dinámica, nosotros estamos hablando en particular de la relación del movimiento de los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Evidentemente, si pensamos en cuando movemos una caja, imaginen que ustedes tienen una caja y ustedes están empujando, ¿sí? Nosotros estamos pensando en que tiene que haber una fuerza que permita el empuje de la caja, ¿sí? Y esa es la ley que vamos a estar analizando cuando hablamos de la ley de Newton, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a estar viendo. Y obviamente, cuando nosotros vimos en la semana pasada en la unidad 1, que hay momentos en cuando la velocidad cambia y eso implica de que hay una aceleración. Ya sea esta si es negativa o si es positiva, si cambia la velocidad, hay evidentemente un cambio también en la aceleración, ¿sí? Eso siempre tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿qué significa fuerza? Porque uno piensa en fuerza cuando, bueno, yo por lo menos no tengo músculo, ¿verdad? Pero hay gente que aquí de repente hace fitness, ¿verdad? Pero de repente cuando uno piensa en fuerza, piensa en músculos, ¿verdad? En eso uno relaciona. Y vemos estas imágenes, ¿sí? Donde vemos aquí a la derecha, yo no sé si ustedes van siguiendo con el ratón, porque no sé qué pasó el puntero hoy, pero aquí está, ¿sí? Nosotros pensamos en una persona que mueve la caja. ¿Y hacia dónde mueve la caja? ¿Sí? ¿Lo mueve para atrás o lo mueve para adelante? O pensamos en esta persona, jugadora, tenista, ¿sí? Que con la raqueta hace un golpe con la bola. Evidentemente que toda la energía que trae en este brazo impacta en esta bola. Por otro lado, también sabemos de que
dependiendo, o sea, en este caso la jugadora lo que va a lograr es con esto saber hacia dónde va a apuntar la pelota, ¿sí? Evidentemente que la fuerza también es una magnitud vectorial porque apunta a un lado, tiene dirección y también tiene sentido, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la fuerza. Hay muchas fuerzas, ¿sí? Porque no solamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con fuerzas de contacto. También están aquellas fuerzas donde no necesariamente hay un contacto físico. Como por ejemplo, vamos a hablar de las que tienen fuerzas de contacto, ¿sí? Acá lo que observamos es un resorte donde hay una fuerza que en este caso lo que hace es empujar hacia atrás y el resorte en este caso se estira. Uno piensa en la vieja escuela, ¿verdad? O inclusive en algunos lugares en el mercado, aquellos que no tienen balanza, ¿cómo hacen el peso? Bueno, con un resorte. Con un resorte se pone algo, ¿verdad? No sé, lo que quieran pesar, tomate, mandioca, cebolla, gallina casera, lo que ustedes quieran, y eso se cuelga. Entonces lo que hace el resorte en base al peso es ir hasta abajo y tomar la medida correspondiente. O sea, por ejemplo, hablando del ejemplo A que está aquí. Después tenemos la parte B, donde notamos la señora que está agarrando ya sea una cuerda o algo fijo y hace un empuje hacia dónde. Y evidentemente la flecha indica hacia dónde ejerce fuerza. ¿Para qué? Para que se pueda mover el carrito. Y en este caso el bebé se pueda divertir. Y en el ejemplo C vemos de un jugador de un deporte que se llama fútbol americano y lo que hace es, en este caso, patear a esta altura para que la fuerza del impacto tome esta dirección. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos notando aquí en todos esos ejemplos. Y dijimos de que no necesariamente las fuerzas tienen que, no tiene que haber un contacto necesariamente para que haya este evento, sino también se llama fuerzas de campo. ¿Sí? Isaac Newton había dicho de que si hay una acción que se ejerce a una distancia determinada, puede haber un efecto. Por ejemplo, aquí notamos las fuerzas entre partículas subatómicas, entre partículas eléctricas, como en el ejemplo E, y en la parte F, la parte del magnetismo. ¿O ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Que lo que solíamos hacer mucho en su momento, teníamos un pequeño imán y un clavito. Llegaba un momento en que se acercaba el clavito al imán y ¿qué pasaba? Había una atracción y es esa fuerza de atracción la que hace atraer a eso. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando pensamos en la aplicación o el empleo de una fuerza, no siempre tiene que haber, en este caso, un contacto, ¿sí? Basta con que haya una interacción independientemente de la distancia, y cuando decimos independientemente de la distancia, pensemos en la Tierra y la Luna, ¿sí? La Tierra y la Luna están ahí en sus órbitas, pero ejercen entre ambas una influencia para que haya un equilibrio, ¿sí? Eso es rápido hablando de fuerza, ¿sí? No sé si hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, siguiendo, tenemos a esto, fuerzas de campo, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de que las fuerzas de campo implican aquellas fuerzas donde hay una acción a una cierta distancia, ¿sí? Una cierta distancia, y hay varios. Las fuerzas nucleares fuertes, las débiles, las electromagnéticas y las gravitacionales. Todo esto que estamos viendo aquí, a ver, disculpen, lo que estamos viendo aquí son ejemplos de fuerzas. Notamos, por ejemplo, que la interacción de fuerzas fuertes, nucleares fuertes,
mantienen unido el núcleo. Piensen en el hielo, que cuando el agua está en líquido y empieza a bajar la temperatura, se empieza a solidificar. Entonces, todos esos átomos se mantienen unidos porque hay una interacción fuerte y de esa manera el hielo se mantiene. ¿Sí? Después tenemos las fuerzas débiles, ¿sí? Fuerzas nucleares débiles, donde en las desintegraciones radiactivas ocurre esto, ¿sí? Esto, para que ustedes tengan una idea, siempre hay partículas que emiten radiaciones de manera constante, ¿sí? Y algunas emiten radiaciones débiles, ¿sí? Cuanto a las fuerzas electromagnéticas, vemos que estas mantienen unida el átomo. ¿Por qué? Porque lo que encontramos aquí en el núcleo son cargas positivas y todo lo que está en la nube son negativas. Entonces, esa interacción entre ambos hace que, en este caso, se mantenga el átomo y también la nube electrónica se mantenga de manera constante. Entonces, vamos a pasar rápido para que ustedes vean las aplicaciones y la fuerza gravitatoria. Esta fuerza gravitatoria es lo que habíamos explicado, ¿no? Esa interacción entre la luna y el sol. ¿Por qué es muy importante eso? Ustedes piensen, digo bien, en la aplicación a nivel no solamente de salud, sino en la vida diaria de uno. ¿Por qué ustedes cuando cae la noche, y no digo ustedes, nosotros, porque me incluyo también, cae la noche, cae el sol, aparece la luna, llega a las 11, 12 de la noche y nos da un sueño? ¿Por qué nos da sueño? En este caso, por el ritmo circadiano, que ustedes ya van a ver eso en su momento, que es un ritmo que nos dice en qué momento tenemos que dormir. ¿Y gracias a quién es eso? Gracias a la fuerza entre la luna y el sol. Y eso es un ejemplo de fuerza gravitatoria. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? Ninguna, vamos bien, perfecto. Bueno, siguiendo, dentro de lo que tiene que ver con las leyes de Newton, hay 3. Y vamos a ir viendo cada una de ellas y cómo eso nosotros podemos aplicarlo en los ejercicios, ¿sí? En la primera ley de Newton, ¿qué dice el enunciado? Noten que el enunciado dice lo siguiente. Un objeto se mueve con una velocidad constante en magnitud y dirección a menos que una fuerza diferente de cero actúe sobre él. ¿Cómo nosotros podemos explicar este enunciado? Bueno, en este caso vamos a mirar este ejemplo antes de hablar de lo otro, ¿sí? Miren la imagen de arriba, la parte A. Si nosotros imaginemos que este es nuestro libro, que está quieto, pero se aplica una fuerza determinada que pasa con su velocidad y va a cambiar. Porque de estar quieto el libro, sin fuerza, sin nada, de repente se aplica una fuerza y en este caso, ¿qué ocurre? Se va el libro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si no hay ninguna fuerza? Y bueno, ese libro va a estar ahí posando, no se va a mover. ¿Entienden? Entonces, lo que dice esta ley, a ver, voy a ver si puedo retroceder. Lo que dice esta ley es que siempre un objeto se va a mover con velocidad constante. Ahora, yo pregunto, si la velocidad es 0, ¿se puede decir que la velocidad es constante? ¿Sí o no? Tema de examen. Si la velocidad es 0, ¿se puede decir que la misma es constante? Yo creo que sí. ¿Alguna oferta mejor? ¿Algún valiente o alguna valiente que quiera decir no? Vamos, anímense. ¿Alguien quiere decir no? ¿O todos quieren decir que sí nomás?
Y Dicen todavía en realidad sí. Habíamos visto eso ya la semana pasada, ¿sí? Que cuando la velocidad es constante, o puede ser cero, o puede ser un número determinado, pero el punto es que no cambie en todo el tiempo, ¿sí? Entonces, puede ser cero. Claro que sí, por supuesto. Ahora, evidentemente lo que nosotros nos damos cuenta es que aquí en el ejemplo de abajo, la velocidad es cero. Es cero. Por eso el libro está quieto. Ahora, cuando hay una fuerza que se aplica, en este caso el libro se va a mover a velocidad constante. Y obviamente que cuando hablamos de una fuerza, hablamos de la fuerza externa que se ejerce sobre el objeto. ¿Y por qué nunca va a ser interna? Porque obviamente no va a decir el libro, me quiero mover. O la caja, me quiero mover. Obviamente que no. Entonces, nosotros siempre, cuando hablamos de fuerzas en la primera ley o segunda o tercera ley de Newton, hablamos de una fuerza externa. Tema de examen, ¿sí? Fuerzas externas, nunca la interna, ¿sí? Y en este caso, el segundo punto habla de aquellas, en este caso, cómo se calcula la fuerza neta. Fuerza neta significa suma total, ¿sí? Esa suma, la fuerza neta sobre un objeto se define como la suma vectorial de todas las fuerzas externas ejercidas sobre él. Todas las fuerzas, sean estas que positivas o negativas, porque acuérdense de que eso vamos a ver el miércoles, vamos a ver sobre fuerzas de fricción, porque evidentemente que no es que siempre vamos a mover la caja normalmente. Hay alguien, un señor, que siempre va a estar frenando. Y eso tiene también una explicación, ¿sí? Todo eso vamos a estar bien. Entonces, evidentemente, vuelvo al punto, que la fuerza neta o la fuerza total de un objeto se define como esa suma de todas las fuerzas externas que ejercen sobre el objeto, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? A ver, Hernán, ¿preguntas hasta acá? No, ninguna. Mayara. Una. Galaxy J2 Pro. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien, perfecto. Entonces pasemos a la segunda ley de Newton. Y yo creo que habrán visto algún, no sé si ustedes recuerdan algún meme de esto. Vamos a ver a qué me refiero, ¿sí? la fuerza de atracción. Esa es la tercera, pero la segunda dice, la aceleración de un objeto es, y ahora vamos a entrar en un concepto, directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Vamos a centrarnos en este primer punto, ¿sí? Para entender dos conceptos matemáticos, ¿sí? Cuando hablamos de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros nos fijamos en la fórmula, ustedes me van siguiendo con el ratón, van siguiendo el ratón, no sé si ustedes ven el ratón o no, ¿sí? No, no se ve. Contra el ratón. A ver, un ratito, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Sapo lo que veo, profe. ¿Qué ves? Sapo. A ver. Vamos a ver cómo podemos hacer. Tiene que haber acá algo. A ver, un ratito, me disculpan por favor. Bye, sapo. A ver, un ratito, vamos a ver si podemos corregir esto. Yo no creo que el ratón el mouse. No, no. Sapo lo que Yo movía el mouse como si nada hubiera pasado, pero había sido ustedes no estaban mirando. Jesus. A ver, a ver. ¿Cómo podemos corregir esto? Porque la vez pasada
sin problema estábamos utilizando algo. A ver, ¿cómo podemos hacer? Tiene que haber acá una opción. Tan. Bueno, vamos a ver cómo podemos corregir esto la próxima. Bueno, mientras tanto, por lo menos vamos a ver si podemos hacer lo siguiente. Ustedes van notando que hay dos fórmulas en la pantalla, ¿sí? Van notando que hay dos fórmulas. Eso sí ustedes ven, ¿sí? Sí. Sí. Bueno. Está la fórmula de la derecha que dice F igual a M por A. Ustedes ven eso, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, esa cosa que está al lado de la F es una letra griega que en español, esa que en términos matemáticos significa sumatoria. Bueno, entonces la sumatoria de las fuerzas es el resultado de ¿qué? De la multiplicación de la masa por la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Noten que el enunciado dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza. Esto significa que si yo aumento la aceleración del objeto, mi fuerza también va a aumentar. Así también, si mi aceleración disminuye, mi fuerza va a ser negativa. O va a bajar, evidentemente. Pero es inversamente proporcional a su masa, dice. ¿Esto qué quiere decir también? Quiere decir que si mi masa es mayor, mi aceleración va a ser menor. ¿Entienden? A eso se refiere cuando dice inversamente proporcional. Es como el matrimonio que no funciona, donde uno sube y el otro baja. Pero el matrimonio perfecto es aquel que los dos son directamente proporcionales, es decir, o los dos suben o los dos bajan. No sé si ahí quedó un poco claro este concepto. Sí. Una nada más dijo que sí. Soledad González, ¿usted tiene consultas, preguntas? ¿No me escucha, Soledad? Andrea. No, profe. Araceli. Capacidad para realizar un movimiento. Sí, también, eso es cierto, eso es cierto. Y noten que en la ecuación de al lado, donde dice A igual a F sobre M, ¿sí? Es justamente lo que está diciendo lo que ocurre en el primer párrafo, ¿sí? Donde ahí se ve bastante bien que si la fuerza aumenta, va a aumentar también la aceleración. Eso ustedes pueden hacer en sus calculadoras sin ningún problema. Bueno. Y abajo dice, cuando no hay una fuerza neta sobre un objeto, su aceleración es cero, donde la velocidad es constante. Él estaba diciendo que, si ustedes se acuerdan de este meme decía, donde había una pareja que se abrazaba y decía, te amo con todas mis fuerzas. ¿Y qué decía Newton? Abajo decía que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces no puede decirle a alguien, te amo con todas mis fuerzas. Porque la sumatoria de todas las fuerzas es cero. ¿Entienden? Por eso nada más no sé si ustedes recordaban ese meme, ¿verdad? Un poquito estoy arruinando el chiste, ¿verdad? Pero ese chiste, ese meme tiene una explicación física que es lo que estamos viendo en este momento. Bien. No me ama entonces. Ahora, en cuanto a las unidades de medida, aquí tuvimos un interesante caso que me parece muy oportuno agregar esto de unidad de medida, porque algunos confundían en sus trabajos, ponían, en vez de tiempo que en segundo, me ponían metros sobre segundo. Y eso no puede ser. Entonces, vamos a hacer énfasis en las unidades de medida utilizadas, ¿sí? Y acá sí van a poder ver bastante bien. Fíjense que la fuerza se mide en Newton, ¿sí? La fuerza se mide en Newton. ¿Y es el resultado de qué? Entonces,
es el resultado que Newton es producto de kilogramo por metro sobre segundo. Y vamos notando esto. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado equivale a Newton. Y esa es la unidad de medida para la fuerza. Tema de examen. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? Y puede aparecer no sé, B, me rindo, C, Newton, D, kilogramo. Bueno, y ustedes van a elegir Newton. Y aunque ustedes no crean, bueno, esto yo suelo poner en el falso verdadero y hay gente que literalmente pone no sé. Bueno, se agradece su sinceridad, pero bueno, ustedes tienen que saber de que la fuerza se mide en Newton. ¿Sí? Bien, ahora vamos a los ejercicios y acá vamos a agregar algo que ojalá les guste porque la semana pasada como que costó un poquitito esto de dar la parte teórica y después subir los ejercicios. Entonces vamos a innovar algo, ¿sí? Bien, vamos a leer el problema. El problema dice así. Y obviamente el objetivo es que ustedes puedan aplicar la segunda ley de Newton. Dice el problema. ¿Me van siguiendo, por favor? Dice, un bote de aire cuya masa es 3,50 por 10 a la 2 kilogramos, incluido el pasajero, tiene un motor que produce una fuerza neta de 7,7 por 10 a la 2 newton. Después de tomar en cuenta las fuerzas de resistencia. Y ustedes miran acá esta imagen que está a su derecha. ¿Sí? Hay una fuerza que empuja al bote y hay una fuerza que hace resistencia. Encuentre la aceleración del bote. B, partiendo del reposo. Fíjense que el ejercicio le dice, partiendo del reposo. ¿Cuánto tiempo le toma al bote alcanzar una rapidez de 12 metros sobre segundo? C. Después de alcanzar esa rapidez, el piloto apaga el motor y continúa la deriva hasta detenerse a una distancia de 50 metros. Encuentre la fuerza de resistencia suponiendo que es constante. Entonces, van sacando ya sus bolígrafos, lápices de papel, de color, lo que ustedes quieran, borrador, calculadora, todo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el ejercicio? Bueno, aquí yo he preparado un video que ojalá les guste, ¿sí? Vamos a ver si con esto podemos, a ver, voy a bajar el volumen. Y no, vayan siguiendo el video, por favor. Si ustedes van siguiendo el video, me dicen sí, por favor, ¿está? Sí. ¿Van siguiendo el video? Sí. Sí, profesor. Bueno, Sí. entonces, en primer lugar tenemos la aceleración del bote, el tiempo y la fuerza de resistencia. ¿Qué yo tengo de datos? Yo tengo la masa del bote, que es de 3,5 por 10 a la 2 kilogramos, ¿sí? Tengo una fuerza, en este caso la fuerza del bote, que es de 7,70. Ahí hice un minutito de pausa porque medio que no sé qué me pasó, pero ahí está, por 10 a la 2 newton. A la 2 a la 3, no recuerdo. Bueno, en primer lugar, lo que yo voy a hacer es calcular la aceleración. ¿Sí? ¿Hasta acá van siguiendo bien? Sí. Van siguiendo bien, perfecto. Entonces yo utilizo la fórmula de ¿cuál? En este caso, la fórmula de la segunda ecuación de la segunda ley de Newton, quiero decir que la sumatoria de fuerzas, a ver un ratito, la sumatoria de fuerzas es el resultado de la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Yo qué datos tengo? Entonces voy haciendo lo necesario, que yo tengo la fuerza neta, y ahí hago el despeje y pongo la aceleración, donde me queda aceleración igual a fuerza neta sobre masa, y tengo que la fuerza neta es 7,70 por 10 a la 2 newton sobre la masa, que es 3,5 por 10 a la 2 kilogramos.
Y la aceleración haciendo el cálculo me va a salir 2,20 metros sobre segundo cuadrado. Aquí yo ya resolví la primera parte, ¿sí? En este caso yo ya tengo la aceleración, ¿sí? En este caso, en base a lo que me pide el problema. Hasta acá es fácil, ¿verdad? Sin problema, perfecto, listo. Es reemplazo, o sea, utilización de fórmula, aplicación directa y terminó el asunto. Vamos a la parte B. Entonces aquí ya voy colocando que tengo mi resultado, aceleración 220 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, mientras el video va borrando, va apareciendo que va borrando el caballero, ¿sí? Ahí vamos a la parte B, ¿sí? Vamos a la parte B. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar esa fórmula, ¿sí? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Hago los despejes correspondientes porque fíjense que el ejercicio dice lo siguiente, partiendo del reposo, ¿verdad? Así dice el ejercicio. Entonces, si dice el ejercicio partiendo del reposo, mi velocidad inicial va a ser 0. 0. Excelente, muy bien. Entonces, ¿listo? Ahí va reproduciéndose el video, un ratito por favor. Ahí justamente va anulándose y me queda lo siguiente. Me va a quedar aceleración por tiempo. Despejo T y me queda T igual a B sobre A. Y ahí voy colocando lo siguiente. Yo sé que quiero alcanzar a 12 metros sobre segundo con esa aceleración del ejercicio A. Y el tiempo haciendo los cálculos me sale 5,45 segundos. ¿Sí? Ahí yo ya hallé, en este caso, que la parte B decía de que en cuánto tiempo va a alcanzar esa velocidad con esa aceleración. ¿Entienden? Entonces ahí me sale la parte B. Y la parte C dice que cuando llego a esa velocidad, apago el motor. ¿Y cuál es la fuerza de resistencia? Lo que quiere saber. Bueno, vamos. En este caso, continuando. La parte C. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? Bueno, y ahí van a ver enseguida que tiene dos pasos. Primero, yo sé que la fuerza de resistencia es el producto de masa por aceleración. Entonces, lo que yo necesito es la aceleración cuando se va frenando. Entonces, yo hago mi cálculo auxiliar aparte. Y utilizo esta ecuación. Utilizo la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento. Y acá van a ver algo. Que en este caso velocidad inicial cuadrado más 2 por aceleración por variación de X. Lo que yo hice fue V sub 0 pasar al miembro de la izquierda y me queda V cuadrado menos V sub 0 igual a 2A por variación de X. Y acá me voy a detener un ratito. ¿Por qué yo anulo aquí V? Bueno, V final anulo porque dice que se va frenando hasta que se detenga el bote, entonces V final va a ser 0. ¿Sí? Entonces me va a quedar esta ecuación, ¿sí? Hago el despeje correspondiente. Y acá me detengo un ratito. ¿Saben por qué les digo? Porque se va a terminar enseguida la charla. Se corta la charla y ustedes vuelven a ingresar con el mismo código, contraseña, bla, bla, bla. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, no se asusten si se corta. Entonces voy siguiendo. Un ratito. Y ahí hago ya todo lo que corresponda a la parte matemática. Porque yo